Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Cada martes de este verano a esta hora vamos a robarles un poco de tiempo sin que se den cuenta. Ahí está el toque mágico de un robo, la precisión, la rapidez, la astucia, incluso un poco de suerte. La misma que esperamos tener cada semana con Enrique Figueredo, que nos va a acompañar este verano para contarnos algunos de los grandes y también pequeños robos de la historia y su desenlace. Hola Enrique, buenos días. Buenos días, crucemos los dedos, esperemos que tengamos suerte. Cruzarlos, sí, porque además tú esto de los robos lo cuentas muy bien, ya se va a ir dando cuenta la gente que ya tuvo ocasión de comprobarlo la semana pasada, la temporada pasada. Hoy nos quieres hablar del asalto al tren de Glasgow, así que vamos a situarnos primero en tiempo y en espacio. ¿Cuándo, dónde y qué es, Enrique, lo que robaron? Sí, ahora estaba repasando y veo que ahora se cumplirían enseguida 62 años del golpe, porque aquello ocurrió la madrugada del 8 de agosto de 1963, en el Reino Unido, cerca de un pueblo que se llama Sherington, que está como más o menos a unos 50 kilómetros de Londres. ¿Qué robaron? ¿Cuál fue el botín? Luego explicaremos bien el mecanismo. Serían más o menos lo que se correspondería a 50 millones actuales de euros. En aquellos momentos eran casi 3 millones de libras de 1963. ¿En qué consistió? En asaltar un tren que luego veremos que era medio secreto, que de alguna manera la banda que lo asaltó se enteró de a través de contactos, en algunos casos en prisión, otras veces por pequeños sobornos. Son cosas que no quedaron demasiado aclaradas con el paso de los años. Era un tren nocturno que viajaba de Londres a Glasgow, de Glasgow a Londres, y que llevaba dinero y llevaba el correo, ¿no? Sí, estamos hablando de esos 50 millones de euros actuales, por tanto, en el momento, en la época, el robo del siglo. Bueno, tendremos ocasión de comprobar a lo largo de este verano que muchas veces se ha etiquetado algunos de los golpes. El robo siempre es el robo del siglo, ¿no? Sí, el robo del siglo, no sé qué. Veremos que se robó arte, se roba dinero, se roban joyas y siempre es el robo del siglo. Pero en todo caso, sí que podemos decir que fue un robo que en el momento en que se produjo y todavía hoy despierta gran interés porque fue pues un golpe pues muy bien planificado, fue muy audaz. Y imaginaros que son como 15 personas las que participaron de manera directa, independientemente de los soplones que pudieron vender información a la organización. Un libro, un robo que ha protagonizado libros, documentales, películas. Ya viene. Esto ya está. Llegó el momento. Señal en ámbar. Qué raro. ¿El qué? Allí, más adelante. Luz verde. ¿Por qué tenemos luz roja cuando allí está en verde? Alguien se habrá dormido. Aquí, Enrique, ya hay una pista. ¿Cómo se llevó a cabo ese robo? Sí, es muy interesante la elección de este fragmento, porque dentro de lo ingeniosos que fueron, digamos, los componentes de la banda, una de las cosas que decidieron fue crear un semáforo, manipular un semáforo de manera evidentemente muy artesanal, que ahora contaremos cómo, para que el tren se detuviera de manera inopinada en un punto en que no debía detenerse. Con una batería de coche, pura y sencillamente, conectaron una luz roja y por eso el maquinista, en ese caso, se queda un poco sorprendido, pero claro, ante una luz roja, cualquier conductor de un convoy, claro, te paras. Ahí fue donde empieza el movimiento rápido. Digamos, entran en la máquina locomotora. Es cierto que el conductor de la locomotora se resiste y me gustaría explicar que fue la única persona que resultó lesionada o herida durante el robo, que fue absolutamente limpio. Ellos le dicen, vamos a desenganchar la locomotora y 2 vagones. En el segundo es donde iba las sacas del dinero. Eso también era un dato que la banda ya contaba porque lo había conseguido previamente. Digamos que el maquinista no está mucho por la labor y le tienen que aplicar fuerza. Le golpean en la cabeza, pero no tanto como para que no pudiera manejar finalmente la locomotora como así hizo. Entonces ellos se desplazan un par de kilómetros más hacia adelante de la línea, abandonando el resto del convoy, con parte del personal postal que iba clasificando todas las cartas durante la noche. Aprovechaban, digamos, el traslado para hacer ese tipo de clasificación. Y entonces es cuando se detienen un poco más adelante y ahí empiezan, cerca de un puente,
a descargar las 120 sacas que componían el envío del dinero. Hay unas anotaciones de la época, hay mucha literatura periodística de entonces. Ajá. Calcularon que debían tratarse más o menos como de un par de toneladas, unas 2 toneladas era lo que trasladaron en menos de media hora. Además, les esperaban vehículos, coches partiturismos, etcétera. Y por eso te quiero preguntar, porque hablas de una organización, es decir, gente que espera, hablabas de 15 ladrones, todo esto tiene que haber alguien organizando. Sí, había una persona muy importante que es un poco el cerebro. También la gente, si tiene curiosidad luego de ahondar en la historia, verá que se refieren al cerebro en muchas personas. Reynolds, Biggs, Wilson. No, realmente fue Bruce Reynolds, el que se encargó de reclutar a todo el personal. En compañía también de Ronnie Biggs, que sería para mí un poco el lugarteniente de Bruce Reynolds, pero fue Reynolds el que en prisión escuchó por primera vez oír hablar a algún interno de la existencia de unos trenes que el gobierno de Londres mantenía en secreto para trasladar esos fondos. Oye, ¿y les cogieron? ¿Fueron detenidos? Sí, hubo primero unos cuantos que fueron detenidos bastante rápido por una serie de errores que ahora comentaremos, de una granja que alquilaron, etcétera, etcétera. Sí, pero hubo 2 escapistas que fueron justamente Reynolds y Biggs los que al final se hicieron más famosos. Yo digo que algunos los cogieron muy rápido porque una vez cargan todo el dinero, se van a una granja en un lugar que se llama Leatherslade, que ya tenían previamente, el especialista en infraestructuras había alquilado una granja. Ellos se esconden allí, ya habían estado allí pernoctando varios días antes del golpe, digamos que era su cuartel general, como así se bautizó en la época por los medios de comunicación. Lo que pasa que hubo algo que hizo que abandonaran de manera, digamos, antes de lo que tenían previsto la granja, porque dejaron abandonados demasiados efectos. Ahí ya no fueron, digamos que una vez pasada la euforia del robo y después de haber estado 3 o 4 días contando los billetes, jugando al Monopoly con las libras auténticas que habían robado, despreciaron el dinero falso del Monopoly y utilizaron libras auténticas, dejaron esparcidas decenas y decenas de huellas dactilares que permitió, claro, la mayoría de ellos tenía antecedentes, pues muchos fueron localizados y fueron cayendo, excepto Reynolds y Biggs. Biggs consigue escapar inicialmente. Biggs no, Biggs es detenido, pero es un escapista perfecto y logra escaparse de prisión. ¿Y Reynolds? Bueno, Reynolds estuvo fuera, estuvo en México, estuvo en Canadá, pero yo creo que este hombre le podía mucho, digamos, el apropiarse de lo ajeno, y varios años después decidió regresar a Gran Bretaña, y la verdad es que fue localizado. El golpe fue, como decíamos, en agosto del 63. Reynolds regresa al Reino Unido en 1968 porque había planeado un nuevo golpe. El problema es que esta vez Scotland Yard lo tenía bien enfilado, y en cuanto tocó suelo británico fue detenido. ¿Y Biggs escapó? Bueno, lo de Biggs para mí es el personaje por excelencia, digamos, pintoresco, siendo Reynolds como lo fue, y mucho, porque al final también protagonizó como personaje películas en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, Buster, protagonizada por Phil Collins, etcétera, etcétera. Pero Biggs se instaló en Brasil, disfrutaba del sol de Copacabana. Es que es todo de película, Figueredo, ¿eh? Sí, es que además no tenía acuerdo de extradición Gran Bretaña con Brasil, y él decidió, bueno, pues yo me instalo aquí, y bueno, se unió sentimentalmente a una chica brasileña, tuvo un hijo, lo cual yo creo que fue muy inteligente por su parte, además de otras connotaciones de tipo personal que queramos añadir y que aquí no vienen a cuento, porque eso todavía dificultaba mucho más cualquier acuerdo de extradición en la persona de Biggs. Pero bueno, yo creo que como a Reynolds, aunque mucho más tarde, le atacó la morriña, quería volver a tomarse una pinta en un pub, y regresa en el 2001, ya 30 años después de un exilio autoimpuesto, por decirlo de algún modo, ¿no? Más que nada porque si volvía a Gran Bretaña corría la suerte, claro, que finalmente corrió, ¿no? Pero hay de decirte, perdona, ¿sí? Sastre, porque esto no quería apuntarlo muy rápidamente, se convirtió en una auténtica celebridad. Piensa que hasta había tours por Río de Janeiro para ciudadanos británicos que incluían pasar por delante de la casa de Ronnie Biggs, e incluso los que querían ya el super VIP tenían oportunidad de comer o cenar con él, evidentemente a cambio de un estipendio que se quedaba Biggs. Quiero decir que él es un personaje tremendo. Finalmente, sí, una celebrity. Pasó 8 años después todavía en prisión, en el 2009 la abandona. Es indultado por motivos humanitarios, ya era muy mayor, tenía una serie de patologías. Finalmente, a los 64 años murió, en 2013. Claro, él muere, digamos, en la gloria, entre comillas, pero bueno, gloria al fin y al cabo. Reynolds también el gran protagonista, pero claro, eran 15, y yo creo que
muchos tuvieron finales violentos, por llamarlo de otra manera, ¿no? Sí, otros no gozaron, digamos, de tanta, entre comillas, libertad como fama, Reynolds. Sí. Todos fueron bastante celebrities y, de hecho, existen algunos documentales de los años 70, de mediados de los 70 en la BBC, en las que se consigue reunir a buena parte de la banda y, de hecho, hubo mucha polémica porque un sector de la opinión pública británica pensaba que se les estaba dando demasiada notoriedad positiva, como si fueran grandes héroes, claro. ¿no? Gente que había conseguido burlar... Son ladrones, en realidad. Claro, ladrones que golpearon al pobre maquinista que podían haberlo, digamos, matado sin querer, ¿no? Etcétera, etcétera. Sí, yo creo que uno de los casos más famosos, y me gustaría comentarlo con vosotros y con toda la audiencia, obviamente, fue el caso de Charles Wilson, uno de los miembros de la banda, conocido como El Silencioso. Esto nos aporta todavía más ambiente cinematográfico. Fue asesinado a tiros en su casa de Marbella en el año 90. Fue una historia también bastante llevada y traída por la prensa, tanto británica como española, porque las connotaciones tenían pues estas como de crimen organizado. Piensa que el pistolero que acaba con la vida de Charles Wilson llega en una bicicleta, como parece que quiere entregar un paquete. Wilson y su esposa en esta mansión de Marbella estaban celebrando su aniversario de boda recientemente y habían hecho una fiesta muy grande. Y bueno, las investigaciones de la Policía Nacional y de Scotland Yard conjuntas apuntaron a una cuestión de un ajuste de cuentas por temas de drogas, pero yo no he conseguido aclararlo del todo y de hecho hay bastantes declaraciones de la esposa que niega rotundamente que su marido estuviera vinculado. Lo que estaba claro es que seguía vinculado al delito porque el Scotland Yard contaba con ese tipo de datos, ¿no? para avalarlo. ¿Y el dinero se recuperó al final o no con los años? Esto ya, si queríamos ponerle el colofón y el lacito a la historia del robo, esto es tremendo, porque se recuperó una parte muy pequeña. Es evidente que VIX se lleva una saca importante al Brasil y con ella fue sobreviviendo, porque claro, no consta que llevara a cabo trabajo alguno mientras estuvo a los 30 y pico años en Brasil. Pero no se recuperó la mayoría. Entonces se dispararon los rumores de que durante los días que estuvieron en la granja de Leatherslade estuvieron haciendo como una especie de escondite, como que hubieran ido enterrando por los prados alrededor de aquella granja todo el botín. Y me gustaría, porque he tenido la oportunidad de rescatar un recorte de La Vanguardia del día 15 de agosto del 63, 8 días después del robo, en el que en una se apunta y dice, se habla de que han hecho un hoyo para esconder el botín. Es decir, 8 días después ya se disparó ese rumor. ¿Y qué ocurrió? Durante años ha habido buscadores de tesoros con detectores de metales, con georradares que han estado hurgando por los prados alrededor de Leatherslade para ver si encontraban el botín secreto del tren de Glasgow y no lo han conseguido. El primero de los episodios de esta serie veraniega con Enrique Figueredo. Hoy, el asalto al tren de Glasgow. Te espero la semana que viene con más grandes y pequeños robos. Sí, Pink Panthers. A ver si esto ya os estimula un poco para acá la semana que viene. Ya ha estado muy la bien, Pantera Rosa. Adiós, Figueredo. Chao, hasta pronto. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.